Hola, quien les habla es Mario Rachtenberg, profesor de la materia de Patología Forestal. Vamos a empezar la materia presentando conceptos generales acerca de esta materia. Y lo primero que nos vamos a plantear son los objetivos o el objetivo de la materia y el concepto de lo que es un árbol enfermo. ¿Por qué estudiamos patología forestal? Esta materia es de alguna manera atípica dentro de lo que es la ingeniería forestal, en el sentido de que se dedica a problemas muy específicos de la vida del árbol a lo largo de toda su vida, desde que es una plántula hasta que es aprovechada de alguna manera productiva o comercialmente. ¿Por qué estudiamos patología forestal? Acá vemos una fotografía de una enfermedad de la región andino-patagónica que afecta al ciprés de la cordillera, Ciprés Austrocedus chilensis, conocida la enfermedad como el mal del ciprés. Un problema que viene preocupando a los ingenieros forestales y a los conservadores del bosque nativo desde hace más de 50 años. ¿Por qué es una preocupación? Porque a lo largo del tiempo se ha observado un deterioro progresivo de observamos un deterioro progresivo de la especie que se ve reflejada en este cuadro donde en forma muy grosera, se ha calculado la cantidad de ciprés que hay en la región patagónica de Argentina, bosques de ciprés puro, mezcla con coihue y ñire, con lenga. Y sobre la base de superficies que se han calculado, las hectáreas presentes, sabemos que hay en forma grosera más de 62.000 hectáreas de ciprés. Le hemos aplicado un factor, un porcentaje de afectación a los distintos tipos de bosque, en principio en forma a priorística, o sea, sin evaluarlo en el campo, sino por observaciones visuales o mediante fotografías que se han realizado, y calculamos porcentajes de afectación, como la que vimos en la fotografía anterior, del mal del ciprés. Entonces tenemos un valor de alrededor de 20.000 hectáreas, como ven, un tercio de las existencias de ciprés, y en función de cálculos sobre el aprovechamiento que se hace de la madera, el precio del metro cúbico de la madera y la pérdida del valor del producto por el mal del ciprés, sacamos un valor de aproximadamente 95 millones de pesos. Estos eran los años 90. Hace 5 años, con un valor del ciprés de la cordillera de $100 el metro cúbico, este valor ascendió a 856 millones de dólares. Una pérdida importante económica para producir madera, más allá de la importancia ecológica, turística, estética que tiene la especie en toda la región andino-patagónica. Las pudriciones, otro problema sanitario importante en la región de Patagonia. Acá vemos un rollizo de lenga que ha sido aprovechado mediante una sierra portátil, de las llamadas portátiles, y observamos que cuando es aserrada presenta un defecto
que le baja la calidad y el aprovechamiento, que es la pudrición, en este caso una pudrición blanca. Acá observamos una tabla ya muy vieja, realizada en el año 91 por Ursúa, donde sobre la base de la superficie de lenga existente solamente para la provincia del Chubut, y según los distintos tipos de bosques, cuán aprovechables o no aprovechables son, y aplicándole factores de pudrición, o sea, porcentajes de pudrición presente en los rollizos aprovechados, obtenemos volúmenes de madera podrida, en total alrededor de 11 millones, que para hace 25 años, hace 30 años, perdón, hace 30 años era un valor de 444 millones de pesos o dólares en aquel momento. Para el año 2016, este volumen de madera que no se ha podido aserrar ascendía a casi 6.500 millones de dólares. Un problema económico gravísimo. Ustedes sabrán que prácticamente Chubut ya no tiene madera de lenga para aprovechar, debido a que todo lo que observamos de bosques de lenga en Chubut no es aprovechable, no por dificultades físicas de llegar a los rodales, sino porque la madera tiene factores de pudrición o índices de pudrición muy altos. Como tercer ejemplo tenemos el caso de los castaños en Norteamérica. El castaño nativo de Norteamérica fue afectado hace más de un siglo por un patógeno, un hongo que fue importado desde el exterior, llamado Cryphonectria parasítica. Este patógeno avanzó tanto, se diseminó tanto y atacó tan fuertemente al castaño nativo de Norteamérica que produjo prácticamente su desaparición. A lo largo de 40, 50 años, esta epidemia fue avanzando progresivamente sobre la especie nativa del castaño norteamericano, Castaña dentata, y prácticamente ha desaparecido. Y como un problema actual, presentamos también una enfermedad, digamos, que llamamos emergentes, que ha aparecido en los últimos años, que es la muerte agrupada del coihue, un problema de una especie que cumple un rol ecológico importantísimo en el bosque nativo de Patagonia y que presentan a lo largo de la distribución del coihue, especialmente en el Parque Nacional Los Alerces, una mortandad que llamamos mortandad agrupada y de la cual conocemos bastante poco, estamos en proceso de investigarla. Entonces, ¿por qué estudiamos patología forestal? Básicamente para poder dar respuesta a estos problemas. La patología forestal, junto con la zoología forestal y la protección forestal, conforman lo que llamamos la sanidad forestal. Y en forma específica, la patología se ocupa de estudiar los organismos causantes de las enfermedades en los árboles, de determinar las condiciones ambientales en que ocurren las enfermedades, entender los ciclos de las enfermedades forestales, cuánto dura, cuáles son los elementos que lo componen, comprender los procesos
e interacciones fisiológicas, bioquímicas y moleculares entre los árboles y los agentes causales, cómo interactúan el árbol con los distintos patógenos con los cuales se encuentra a lo largo de su vida. Y una parte muy importante, los métodos de prevención, de control y de lucha contra las enfermedades. Esto es un capítulo especial que nos vamos a dedicar a observarlo posteriormente en la materia de protección forestal. Entonces, ¿cuál es el rol del patólogo forestal? Por un lado, identificar los problemas, saber reconocerlos y hacer lo que llamamos un diagnóstico, determinar, establecer cuál es la enfermedad presente en una determinada especie de árbol. Además de evaluar la presencia y de hacer el diagnóstico, tiene que evaluar y juzgar los problemas sanitarios. O sea, determinar cuán graves son. A lo largo de esta materia vamos a estudiar enfermedades que en este momento no necesariamente son un problema económico. Entonces, si bien es una enfermedad, no constituye un problema en la producción, pero quizás sí tenemos que estar atentos a cómo se presenta o se desarrolla. El patólogo forestal también sugiere, adopta, desarrolla y evalúa medidas de control que tiene que brindarle al propietario de los bosques. Por supuesto, el rol del patólogo forestal es el rol del ingeniero forestal y parte de su formación profesional requiere que ustedes puedan enfrentarse a este problema. No lavarse las manos y decir, lo voy a llamar a Mario Rachtenberg porque él es patólogo forestal. De ninguna manera. En esta materia nos vamos a capacitar para poder enfrentar estos problemas. Tener una experiencia de cuál podría llegar a ser. Entender a qué bibliografía me puedo referir o ir a buscar en internet o en los libros para poder comprender un problema que se nos presente, ya sea en una plantación de pino, en una plantación de eucalipto si trabajamos más al norte en Argentina, o con las distintas especies nativas que presentan algún tipo de problema. Entonces el primer paso que tenemos que tratar de entender es definir cuándo está enfermo un árbol. Cuando estamos en el campo, ya sea en la plantación o en el bosque nativo, ya sea de acá o de otra parte del territorio argentino, es fundamental e importante saber mirar y entender cuál es el estado sano de un árbol y poder diferenciarlo del estado de enfermedad. ¿Cuándo decimos que un árbol está enfermo? Cuando no puede cumplir alguna o varias de las funciones fisiológicas y estructurales que le son vitales y que están determinadas genéticamente. ¿Qué significa esto? Cada árbol tiene una estructura. Esa estructura está definida por sus caracteres anatómicos. Esos caracteres anatómicos están determinados por cómo se distribuyen los diferentes tejidos y cómo son los componentes de los diferentes tejidos. Esto ya lo conocemos de las materias anteriores. Sabemos que cada especie forestal tiene una composición química diferente, una coloración del duramen diferente que le da propiedades distintivas a la madera. Algunas tienen más celulosa, otras tienen más lignina,
otros componentes químicos que le brindan dureza. Entonces, en esta tabla tenemos a la derecha las estructuras, los distintos órganos y tejidos que pueden ser afectados. Y a la izquierda, en forma correspondiente, el tipo de función que cumplen esos órganos y tejidos. Cuando alguno de estos órganos están afectados, ya sean las raíces primarias, las hojas, los distintos meristemas, las flores, el tronco, va a haber una función que se va a afectar: la absorción, la fotosíntesis, la reproducción, el sostén de la planta. Aún los tejidos llamados muertos, como el duramen, cumplen una función vital en los árboles. En el último caso, el duramen le da sostén al árbol. Por más que sea un tejido muerto, si está afectado ese tejido, la función de sostén se ve afectada. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta materia es estudiar las distintas enfermedades, las distintas afecciones de los distintos órganos y tejidos de los árboles, comprender cuál es la función que está afectada y cuáles son los organismos causales de enfermedad de cada una de las enfermedades. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que un árbol está enfermo? Por supuesto, primero tenemos que tener la experiencia de cómo es el árbol sano. Si nunca vimos un álamo sano, nunca vamos a poder distinguir si un álamo está enfermo o no. ¿Cómo es la hoja sana? ¿Cuál es el color de la hoja sana? ¿Cómo es el tronco cuando está sano? ¿Y cómo se diferencia cuando aparece una enfermedad? Entonces, para hacer esta distinción, tenemos dos elementos fundamentales que son los síntomas y los signos. Los síntomas son las expresiones del disturbio fisiológico presentado por una planta o por parte de ella. Disturbio resultante de la interacción con un agente patógeno. Los síntomas son cambios morfológicos y fisiológicos que ocurren en los tejidos o en los órganos de las plantas. Lo que está cambiado es un determinado órgano, la hoja, la rama, el tronco, las raíces, etc. ¿Y los signos qué son? Los signos es la manifestación del agente patógeno que está presente en la planta. Cuando existe un agente patógeno, hay enfermedades donde no hay un agente patógeno, como lo vamos a ver en las próximas partes de esta introducción.